Bienvenidos a su programa Hablando Claro. En el día de hoy vamos a tratar el tema de lo que está pasando en el hospital Eduardo Arredondo Daza, un hospital de primer nivel, cuyo jefe jerárquico es una institución que depende del municipio de Valledupar, por ser de primer nivel. Hay mucha denuncia pública sobre la incidencia que está ejerciendo la esposa del alcalde en la toma de decisiones de dicha IPS pública. Es el motivo por el cual nosotros en el día de hoy abocamos este tema. Se habla del concepto de primeras damas. Realmente en el marco legal colombiano no está escrito ese tema de las primeras damas ejerciendo ordenación del gasto por ser ellas esposas del alcalde o del gobernador, qué sé yo, pero ellos no tienen la capacidad de ser ordenadores del gasto y sin embargo parece ser, por las denuncias públicas que se están presentando, que hay una incidencia bastante elevada por parte de la esposa del señor alcalde, lo cual es inconveniente y es ilegal desde todo punto de vista. Para efectos de que la Procuraduría empiece a actuar de oficio y la Personería actúe de oficio ante estas denuncias públicas, queremos hacer algunas precisiones que le sirvan de soporte del marco legal. La Constitución define el empleo público como tal por allá en el artículo, no sé, 120 o 122. Y el empleo público es aquel que tiene unas funciones y recibe una remuneración. Esos son los dos factores para tener el empleo público. Y en el año 2004, si no estoy mal, salió la ley 904, la ley del empleo público. Esa ley nos dice que hay 5 niveles de empleo: el directivo, el profesional, el técnico, el asesor y el asistencial. En ninguno de esos está el código o la clasificación, mirando ya el decreto reglamentario de esta ley 904, que es el decreto 785 del 2005, en ningún momento aparece el concepto de un nivel de empleo denominado primera dama. Así las cosas, las esposas del alcalde o las esposas de los representantes legales de los entes territoriales no pueden ocupar un espacio público y dar órdenes a funcionarios públicos porque en la jerarquía no tienen ningún orden de mando, simplemente ser la esposa del alcalde, que no debe tener realmente ninguna incidencia en la administración pública. No sé por qué razón en los últimos años ha habido pues una, digámoslo así, una indebida injerencia por parte de estas respetables señoras en la toma de decisión de lo público. Ahí los órganos de control y en especial la Procuraduría y la Personería, como lo venía manifestando, tienen que actuar inmediatamente y poner una cortapisa a la situación. Porque según lo que planteaban los denunciantes por medios de comunicación, pues se reciben órdenes por parte de la esposa, pues de la cual nosotros no tenemos ningún inconveniente, ningún problema con ella, pero sí creemos que hay una indebida injerencia por parte de ella, la cual debe pararse para que las cosas se hagan como debe hacerse, de acuerdo a lo que define la ley 489 del 98, que es la ley de la función pública. Y nos limitemos realmente a acatar el manual de funciones del empleo público, ¿no? Porque cada uno tiene sus responsabilidades funcionales de ese nivel. Vamos en este momento vamos a hacer un corte y más adelante continuamos con el tema de la revisión de lo que está pasando, la gestión pública que se está haciendo en el Hospital Eduardo Arredondo Daza. Continuamos en el segundo segmento de nuestro programa, Hablando Claro. Miremos el tema de la contratación pública. El Hospital Eduardo Arredondo, por ser una empresa social del Estado, se encamisa por allá en lo que la ley de la función pública habla de las empresas industriales y comerciales del Estado. El régimen de contratación de ellas es el sector privado. Sin embargo, se le manifiesta
en todo el marco legal que tienen que atender el artículo 209 constitucional. Esto no es más que tiene que tener transparencia, pulcritud, economía, publicidad y otra serie de conceptos para que la sociedad civil conozca qué está haciéndose con los recursos públicos transferidos al hospital. En este contexto, entonces, vamos a mirar la contratación pública que se hizo a través de la consulta que se hace al SECOT, al portal de contratación pública. En el año 2016, el Hospital Eduardo Arredondo realizó 48 contratos por valor de 4.459 millones de pesos, cifra cerrada. Lo extraño que podemos ver ahí, sin entrar a dimensionar cada uno de los contratos, porque no alcanzaría el tiempo para explicarlos, es que aparece un concepto que ya la ley 80 lo eliminó, es la orden de prestación de servicios. No, existen los contratos de prestación de servicios, pero las órdenes de prestación de servicios en el marco legal del colombiano, de lo público, no aparece. Ahí hay una falencia, es una actuación que puede ser capitalizada por un órgano de control, por falta de conocimiento de las personas que están haciendo este registro o que están ordenando este gasto. Fueron 11 órdenes de prestación de servicios que hicieron el año pasado por valor de 118 millones de pesos. Y la denuncia que se hacía hoy en algunos medios hablaba de esos micro contratos de 2 millones, de 5 millones y cifras inferiores que violan el principio de economía de entrada, porque no se entiende las razones y el marco legal en que están actuando para activar toda una institución del Estado. Lo costoso que es hacer un contrato de 2 millones es igual a hacer un contrato de 2.000 millones de pesos. Entonces, no entendemos las razones que esta falta de planeación de la acción pública, de la gestión pública que está desarrollando el Hospital Eduardo Arredondo, esté yendo en contravía al desempeño fiscal de la misma institución, y ahí tendría que entrar entonces el Contralor Municipal a actuar. Por eso es el llamado de comunicación a todos los órganos de control, tanto administrativos como fiscales, a que estas denuncias que se están haciendo en este programa, como en las redes sociales, inicien de oficio, no tienen que llevarle las pruebas, como decía hoy el personero. Me parece desacertada la posición de él hoy, en donde se pretendía que la persona que estaba haciendo la denuncia ante el medio de comunicación le llevara las pruebas. No, nos dimos a la hora aquí en el programa de entrar al SECOP, inmediatamente miramos las estadísticas de los procesos de contratación, tanto del 2016 como del 2017. Y esto es lo que estamos haciendo referencia hoy. En lo que va corrido del año, del 2017 a mayo, que hicimos el corte, ya se tienen 17 contratos por valor de 13.797 millones de pesos. Es increíble. En 5 meses estoy superando en más del 100% la contratación del año pasado. Ahí hay que entrar a mirar por parte de estos órganos de control qué es lo que está pasando. Existen muchos contratos inferiores a 10 millones de pesos. Y me pareció curioso un contrato de prestación de servicios que hicieron por 2 millones de pesos al profesional Tito Velázquez Becerra para asesorar al comité asesor de adquisición y contratación que asesora a la gerente del hospital. ¿Cómo le parece? Buscar un asesor que asesora al asesor del gerente. Pues algo está pasando, algo no es claro, y esto
tiene muchos calificativos que no voy a entrar a realizarlos, pero que los órganos de control ahí están incurriendo temas administrativos que la Procuraduría debería de entrar a investigar primero y compulsar las copias de detrimentos a temas fiscales a la Contraloría, y si hay temas penales, que de hecho lo hay, de hecho los hay. ¿Y cuál es la razón? La razón es que no están publicando todo lo que deberían publicar. Debe haber un acto administrativo que digan, yo por qué hago esta contratación de esta manera directa y tengo que subirla al SECOP para que la gente tenga oportunidad de conocer y de oponerse o de participar en esas convocatorias, porque la administración pública no es para atender a los amigos y a los que nos acompañaron en la campaña o los que se asociaron en la campaña. La administración pública es para elevar el beneficio y el bienestar de la gente. Para eso se hacen los planes de desarrollo y se trazan políticas públicas, se hace inversión pública para elevar el nivel de vida de la gente. Este contrato me pareció sugestivo, son 2 millones de pesos, pero no es la cuantía. El tema es que cómo es posible que yo consiga un asesor que asesore a otro asesor. Entonces, quitemos el comité asesor y nombremos a Tito para que nos sale mucho más económico, porque ¿cuántas personas conforman el comité asesor? Eliminemos ese comité asesor y traigamos al que sabe, que es Tito Velázquez Becerra, a que asesore directamente a la gerente, en este caso, del hospital. Y así hay otra serie de contratos. En el tema, pero sugestivamente me di a la tarea de unos contratos muy cuantiosos. El año pasado uno de 2.000 y pico millones de pesos y el de este año uno de 8.000 millones de 4.000 millones. Me puse a la tarea de indagar de qué se trataba. Al parecer yo creía que era un tema de intermediación laboral, porque el contrato 047, el contrato 041, el contrato 037, el contrato 045 habla del concepto de prestación de servicios de colaboración de suministro de personal. Entonces dije yo, ¿cómo? Están haciendo intermediación laboral cuando eso está prohibido de plano en el marco legal colombiano. No puede haber colaboración, no puede haber, perdón, no puede haber intermediación laboral. Y entonces nos dimos, observamos el registro de más o menos 4.000 y pico millones de pesos de un contrato de esta vigencia, de vigencia 2017 a mayo, de una empresa que se llama Suministros Temporales del Caribe, SAS, cuya representante legal es la señora Celina María Lucas Pontón, con cédula de ciudadanía 49.762.198. Tiene un registro único de proponente del 1959 y el NIC 900-195-080. Con estos datos, entonces, me voy a la Cámara de Comercio, porque todo está en la web. Hoy robar se dificulta, pero hay unos bárbaros que lo hacen de una manera burda. Me voy y me doy cuenta que dicha empresa no se llamaba Suministros Temporales del Caribe SAS. Esa empresa se llamaba Humanos Sirviendo Limitada. Una empresa que yo creo inició por allá en Córdoba, tuvo contratos en Barranquilla, por allá en el año 2010. Se inició en Córdoba, ha tenido contratos en Casanare. Pareciera, hay un olor como que si esto se tratara de la oficina de Cartagena, la muy conocida oficina de Cartagena, porque viene de por allá, de la Sabana. Esta empresa después se transformó en una empresa que se llama Humanos Sirviendo SAS y contrató con el departamento de Cesar, por allá en San Alberto, Cesar. Seguimos indagando, entonces nos metimos al RUT a mirar cómo había sido el tema de la renovación y encontramos entonces que hace 2 años, me imagino, infiero, de que fue vendida esta empresa y ya aparece registrada en la Cámara de Comercio de Valledupar como
Suministros Temporales del Caribe, SAS. Indago en la misma Cámara de Comercio y no le aparece ningún contrato a esta empresa. Suministros Temporales del Caribe, SAS. No tenía experiencia para contratar. Y sin embargo, le han entregado más de 6.000 millones de pesos por parte del Hospital Eduardo Arredondo Daza. El procurador tendrá que indagar, auscultar ya con los documentos físicos y con los documentos electrónicos que puede obtenerlos tanto en Cámara de Comercio como en el SECOT, o solicitarle al doctor José Luis Ron que le entregue copia del certificado de Cámara de Comercio histórico para mirar el trasegar de esta empresa. ¿Por qué razón se cambia de nombre? Es extraño. Hace 2 años se cambió de nombre. ¿Qué tenía el nombre de Humanos Sirviendo Limitada, que es la que tenía un mayor número de contratos? ¿Por qué la cambian a Suministros Temporales del Caribe? Eso sucede cuando hay una venta. Es una empresa que era una empresa limitada, después se convirtió en una SAS y quedó convertida en una, y le cambiaron el nombre. Entonces ahí hay hechos no claros, hechos oscuros que deben de investigarse. Suministros Temporales del Caribe, SAS. Sería conveniente, señor procurador, que usted ordene ya de oficio esa investigación. No tiene esta empresa, como lo había citado, información de contratos en la Cámara de Comercio. Extrañamente dejan vencer el registro mercantil y vuelven y lo retoman y vuelven y lo reactivan en estos 2 años. O sea que hay un tema de debilidad administrativa por parte de esta empresa. Hay un riesgo enorme. Yo no sé por qué razón no hay una evaluación del riesgo de entregarle a una empresa que no tenía experiencia, a contratar y a darle más de 8.000 millones de pesos en la vuelta de 2 años. Entonces, así vamos a hacer un corte comercial ahora y continuamos más adelante. Continuemos, y ya para finalizar, lanzamos estas preguntas a los órganos de control, en especial Contraloría, la Procuraduría, porque son temas de actuación de la gestión administrativa, para que él indague y le responda a la ciudadanía: ¿será que hay realmente corrupción en el Hospital Eduardo Arredondo Daza? ¿Por qué razón la esposa de nuestro alcalde está ingiriendo en la toma de decisiones del Eduardo Arredondo Daza? Es decir, ella es la que está tomando el mando allá y está diciendo esto, lo de allá y lo de acá. Es decir, ¿cuál es el marco legal para que la esposa de un alcalde tenga esa injerencia, digámoslo así, en las tomas de decisiones de lo público? Porque lo elegimos a él como representante legal del ente tribunal, pero es a él, no elegimos a su señora esposa. Respetabilísima, no la conocemos, pero no puede estar usurpando espacios públicos donde los funcionarios públicos deben actuar. Eso hay que ponerle un coto. Tiene que revisar, señor procurador, porque cuando empezamos a darle estos contratos a los amigos y hay poca transparencia, no hay mucha publicidad, porque no elevan todos los documentos soportes del proceso contractuales, están incurriendo en la celebración de contratos sin el pleno lleno de requisitos legales. Faltan algunos actos administrativos donde yo diga, ¿por qué razón hago esta modalidad de contratación y no hago esto? ¿Por qué razón no hago esta convocatoria pública, sino que hago esta alianza o este contrato a dedo? Esas situaciones, estimados gerentes, tanto de Procuraduría como de Contraloría, yo creo que ameritan de que ustedes salgan a los medios como mínimo a decir que van a tomar cartas en el asunto y que van a hacer las investigaciones del caso. De pronto no terminarán haciendo las investigaciones o las llamadas investigaciones exhaustivas
que no terminan en nada. Pero yo pienso que sí hay méritos, méritos para que se inicien esto, porque si de bulto, en una ligera consulta a medios electrónicos como el SECOP y la Cámara de Comercio, pudimos detectar esto en menos de media hora, ¿qué está pasando en donde hay tanto profesional en estos órganos? Yo no sé cuántos profesionales hay en la Contraloría, no sé cuántos profesionales hay en la Procuraduría, pero ¿por qué razón no se escucha en los medios pliego de cargos ni llamadas a investigaciones por parte de estos órganos de control, con tantas denuncias públicas que los medios de comunicación vienen realizando? Es decir, algo está pasando. Yo no puedo creer que estén cooptados también, que la corrupción los haya cooptado también a ustedes. Yo pienso que la ciudadanía, nosotros necesitamos que se nos respete y se nos indague realmente, se nos defienda, porque es muy costoso sostener una Contraloría y sostener una Procuraduría. ¿De dónde salen esos recursos para sostener a tanto profesional? Del bolsillo de cada uno de los vallenatos. Porque es increíble. Todos pagamos impuestos, aunque no todos declaramos impuestos. Y los que más pagamos impuestos son los que no declaramos, los más pobres. En Valledupar es el 85% de los vallenatos no declaran. Son catalogados como pobres. Esos señores pagan un IVA, pagan impuestos que el tendero se los cobra en el precio del producto. Esa plata es la que transfieren a la DIAN y la DIAN después la transfiere al Ministerio de Hacienda, la DIAN pasa al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Hacienda viene por transferencia a los entes territoriales. Y esa es la plata con que subsiste el Estado. Pues le hablo nomás del IVA porque es un impuesto fuerte, pero ahí tenemos el predial también y tenemos los otros impuestos. Mire, Colombia tiene una base impositiva del 72%. Eso significa que de cada 100 pesos, amigo, rico o pobre, de cada 100 pesos de que usted produzca, tiene que pagar 72 centavos en tributos. Lo que pasa es que el empresario, el que tiene la posibilidad de contratar a un especialista tributario, pues ese sí empieza elusiones y evasiones y no va a pagar los 72 pesos, ese va a pagar menos, porque es que y todos los años están pensando en hacer reformas tributarias. Pero a los que nos están metiendo el dedo en el bolsillo son a los más pobres. Entonces nosotros tenemos que reaccionar y por eso, hablando claro, estamos en esta labor, ¿sí? En defensa de lo público, en defensa de los más pobres, en defensa de la comunidad, tienen que darnos explicación. Y tenemos que decir basta ya a la corrupción.